Ok, bueno, el día de hoy vamos a continuar con la serie de capacitaciones y entrenamientos que TSC tiene programado para este 2022. En este momento lo que vamos a revisar el día de hoy es el lanzamiento de una nueva impresora complementando el portafolio que ya tenemos. Es la impresora Alpha 40L RFID. Es una impresora portátil, una impresora móvil de código de barras y ahora también de RFID. Mi nombre es Jaime Changuío, ingeniero de aplicaciones para TCC, y el día de hoy voy a pasar a explicarle una serie de información muy interesante sobre los tópicos de RFID y también el funcionamiento de las impresoras y parte del portafolio. Como estamos tratando el tema de RFID, es muy importante revisar este slide sobre el gráfico que tenemos. Durante la charla no vamos a pretender indicar de que los códigos de barra van a ser reemplazados por RFID. Es simplemente otra tecnología adicional, es complementaria y en algunos casos pueden resolver de manera mucho más rápida las situaciones de integración cuando se trata de captura de información o depositar información. Si bien en ese slide el tema del código de barras es un tema funcional en el cual es tratada la lectura del dispositivo o del dibujo o de las barras uno a uno, como lo pueden ver. Mientras tanto que ya RFID es un conjunto de información que puede venir de manera masiva. Teniendo en cuenta esta imagen, entonces eh, podríamos decir lo siguiente. A ver, vamos a ver aquí. Que la diferencia real entre los códigos de barras y RFID precisamente basa en su funcionamiento y la descripción de la teoría. Escanear de códigos de barras se hace uno a la vez. Necesitas una persona estar realizando el trabajo de lectura y si quieres multiplicar este esfuerzo vas a necesitar más recursos humanos. Eh, es producto por producto. Cuando el código de barras definitivamente se obstruye, se tapa o se daña, realmente no puedes hacer ningún tipo de actividad para poder reconstruirlo y obtener la información nuevamente. Su distancia es muy cercana, aunque los lectores de código de barras sean muy potentes, tienes que acercarte hacia el código de barras para obtener la información. Es un tema unidireccional porque es solo lectura. Si yo, por ejemplo, hago fotocopia o recreo nuevamente la imagen de las barras, puedo falsificarlo de manera sencilla. Y bueno, el deterioro de una etiqueta, de un impreso, del diseño de un código de barras que haya sido impreso en cualquier superficie, es vulnerable al daño. Sin embargo, la diferencia con RFID, y estoy hablando precisamente de Ultra High Frequency, que sería UHF, para ser mucho más específicos en lo que es la terminología RFID que estamos manejando, que TSC Printronix Auto ID maneja y las impresoras que vamos a presentar es la tecnología que manejamos. Bueno, el seguimiento es más automático, no solamente hay lectores de mano que pueden leer las etiquetas RFID, sino que también puedo eh, leer de manera masiva una gran cantidad de etiquetas que tengan el chip grabado con RFID. Eh, y requiero menos personas porque puedo alcanzar una mayor cantidad de lectura. El alcance de lectura que puedo tener de esto, dependiendo del lector o de la marca o del tipo de lector, puede ser entre 12 metros, 6 metros en el caso de los handheld. Es un dispositivo bidireccional donde el cual yo puedo leer la información que contiene el chip, pero también puedo escribir la información dando paso a una serie de actividades mucho más complejas en el tema de control y administración de productos activos, donde yo pueda depositar una etiqueta RFID
Como esta información es cifrada y es bloqueada, no la puedo falsificar de manera sencilla. Es un procedimiento bastante seguro y es durable. Y además, como yo puedo sobreescribir o reescribir la información, es reutilizable. Por lo tanto, tenemos algo que puede estar orientado a diferentes tipos de soluciones. Entonces, basado en estas dos comparaciones que estamos haciendo, es con lo cual los primeros argumentos, con lo cual nosotros podemos analizar si estamos presentes ante una oportunidad RFID o no. Debo aclarar también de que entre el código de barras y RFID, el código de barras es gratuito. Solamente tienen que imprimir un código de barras en cualquiera de las superficies, mientras que el RFID UHF van a necesitar un chip donde van a poder tener que poner la información y colocar lo que ustedes necesiten. Vamos a revisar aquí. Creo que me confirman si se ve ya la pantalla. Ok. Bueno, al ver esto de la pantalla, ok, aquí podemos ver entonces lo que básicamente estaba explicando. Los códigos de barras versus lo que es la RFID. Entonces, resumiendo un poquito por el tema de la parte de la pantalla, el código de barras está orientado hacia cierto tipo de aplicaciones, RFID está orientado hacia ciertas oportunidades donde necesitamos leer a distancia, leer múltiples códigos de barra, hacer una lectura y escritura, tenemos un nivel de seguridad un poco más alto, podemos tener este tipo de diferencias. Lo más importante sobre todo esto es poder indicarles a ustedes que eh, básicamente son las oportunidades que ustedes tienen para poder analizar si están frente a un negocio RFID o no. ¿Dónde lo vamos a poder aplicar? Bueno, básicamente casos de aplicación en el mercado, lo que son las tiendas por departamento. En las tiendas por departamento puedo identificar todos los productos sin ningún tipo de problemas. Lo que son tipos de prendas, lo que son productos comestibles, todo lo que va a haber en las tiendas por departamento, yo puedo dotarlos de una identificación con la capacidad de RFID, de manera de que yo pueda agilizar el tema de los inventarios, tenga una eficiencia en el servicio, porque puedo proveer con mayor exactitud lo que es el stock, la reposición del stock, qué tipos y cantidades de productos hay en el piso de venta. Y una de las cosas importantes que dice allí, dice, evita la pérdida y el robo de las mercancías. Realmente con RFID lo que pretende es ser mucho más exacto y detectar la trazabilidad de dónde está el producto, porque yo a través de una onda de radio puedo obtener la información del producto. Entonces, si este se está desplazando en una ubicación, yo voy a poder accederlo de igual manera. Pero no quiere decir de que yo pueda evitar el robo. Lo que puedo hacer es cuantificar las pérdidas que tengo de manera mucho más exacta. Eso ténganlo muy en cuenta porque es parte, diría yo, de los mitos o de las versiones que tratan de indicar cuando hablamos de temas de RFID. También en los almacenes es muy utilizado. Aquí es cuando hay una combinación de antenas, combinación de handheld, lectores que pueden leer las etiquetas RFID y yo puedo, por la dimensión de los productos, la ubicación de estivas apiladas, anaqueles, almacenes diferentes, el RFID puede ayudarnos muchísimo a poder obtener muy rápido la información del producto sin necesidad de andar acercándonos directamente a lo que son las cajas o los productos. También nos sirve como una ayuda, una herramienta para la trazabilidad. El control de activos fijos es muy requerido en este momento
el uso de RFID. Puedo poner una etiqueta con el chip RFID en todos los activos, es decir, las mesas, computadores, equipos de médicos, equipos de construcción, etcétera, y poder hacer una lectura, un barrido mucho más rápido para obtener la información de lo que está eh, contenido en un área específica. En el sector salud también es muy usado RFID en este momento. Los equipos médicos, algún tipo de información que tenga que ver con medicamentos psicotrópicos de alto costo, yo voy a poder identificarlos con esta tecnología para poder primero generar una trazabilidad, tener un control más exacto y poder ubicarlos de manera mucho más sencilla. Hay otros casos mucho más avanzados donde el caso RFID está siendo requerido. Uno de los ejemplos puede ser en la industria aeronáutica, donde el mantenimiento de ciertas piezas y partes que contienen las aeronaves no pueden ser visualmente vistas de manera directa, es decir, están dentro de carcasas metálicas, por ejemplo, el motor, un motor tiene cierta cantidad de piezas que yo necesito hacer un análisis por las horas de vuelo y eso está dentro de una carcasa. Y yo con las etiquetas RFID puedo accesar a esa etiqueta y más aún lo que le estaba comentando, que es un dispositivo de lectura y escritura, puedo no solamente leer esa pieza que está dentro del motor, sino también puedo escribirle algún tipo de registro como es el plan de mantenimiento o supervisión de las horas usadas de la pieza. Así que esta es una introducción muy interesante para que ustedes vayan situando las ideas en donde se nos van a presentar los casos RFID. Por lo general, el ejercicio más sencillo y más simple y es errado es tratar de ir a atacar con la tecnología RFID las mismas soluciones que tenemos con los códigos de barra. Sin embargo, ya según lo que acabo de explicar, hay diferentes oportunidades y hay diferentes tipos de situaciones donde RFID realmente puede resolver los problemas. Bueno, dentro del portafolio que nosotros tenemos RFID, estamos lanzando la impresora Alpha 40L RFID. Es una impresora portátil de 4 pulgadas de ancho, de 203 dpi de resolución, una pantalla color dotada con la tecnología UHF para poder imprimir etiquetas que contengan los chips o los inlay RFID. Esta es una impresora que está basada su método de impresión en térmico directo, es decir, necesitamos usar papel químico o papel térmico directo porque no es posible usar ribbon o no se requiere usar ribbon. Hablando de esto, esto no quiere decir que podemos descartar la impresora para usarlas en oportunidades donde las etiquetas RFID sean durables. Por lo general, la etiqueta siempre va a tener su chip o el inlay, que es donde se depositan los datos encriptados o codificados, pero siempre voy a hacer un dibujo en la superficie del papel donde voy a poner textos, códigos de barra, logotipos, etcétera. Entonces, al decir que es el método de transferencia de térmico directo, que es papel químico y no necesitamos ribbon, podríamos nosotros pensar de que son etiquetas vulnerables. Sin embargo, es importante y parte de las capacitaciones que hemos dado anteriormente deben saber que tanto TSC tienen su portafolio de insumos o en el mercado existen insumos térmico directo de alta durabilidad protegido, es decir, etiquetas que son resistentes a la intemperie, pueden durar un buen tiempo y pueden usarse de manera permanente en muchas situaciones. Así que previa a esta información, entonces estaríamos hablando de que la impresora Alpha 40L RFID es una muy buena opción para usar soluciones de RFID en interiores y exteriores para soluciones tanto simples como robustas, porque los insumos que pueden soportar también pueden ser aplicados en situaciones extremas. Normalmente nosotros creamos y diseñamos las impresoras para que tengan una gran durabilidad,
comunicación avanzada y sofisticada. Hoy en día es bien conocido que ya tenemos impresoras que tienen el combo de radios, es decir, es Bluetooth y Wi-Fi al mismo tiempo. También tienen comunicaciones NFC, tienen comunicaciones por el puerto USB, tienen todo tipo y bueno, la radio UHF de RFID también es un tipo de comunicación, el mejor rendimiento que puedan tener en el mercado, ya que su velocidad y agilidad de proceso de datos también es muy alta. Tenemos aplicaciones disponibles en las diferentes plataformas de tanto sea Android como iOS para poner aplicaciones que puedan manejar y manipular las impresoras. Todo el tema de múltiple conectividad nos va a dar la flexibilidad de poder imprimir donde sea, en cualquier momento, en cualquier ubicación. A su vez, proveemos software o programas utilitarios gratuitos que permiten la administración de las impresoras, ya sea a distancia o en un entorno limitado. Esta flexibilidad nos permite generar emulaciones, desarrollar soluciones independientes, integración con otro tipo de equipos. Y bueno, básicamente el diseño ergonómico que siempre nos caracteriza en nuestros equipos y sobre todo destacado en el portafolio de movilidad hace que sea muy cómodo el uso del equipo. Sin embargo, al nosotros entrar en el área del RFID, agregamos mucho más valor. ¿Por qué? Porque al tener el tema RFID, los procesos de lectura son mucho más rápidos, entonces tenemos mayores ingresos porque podemos hacer rendimiento de nuestra operación mejor a menores costos, porque una de las cosas que nosotros tratamos permanentemente es poder colocar productos que sean muy funcionales, muy de avanzada, pero a unos costos muy competitivos en el mercado. La seguridad de los datos que se van a procesar por la misma herencia del producto RFID va a ser mucho mayor. La información que vamos a poder capturar va a ser muy precisa porque podemos en un corto tiempo poder leer todos los productos que están en un área determinada. Esto es muy importante porque si ven allí, ahí tienen el logo de RAIN, que es la institución o el ente que regula todos los estándares RFID que se están manejando. De hecho, es importante que ustedes conozcan que TCC Printronix Auto ID tiene expertos en la materia que están trabajando constantemente en aportar información para que estos estándares sean los más vigentes y efectivos en el momento, como es toda la parte de LPC, toda la parte de los estándares ISO para esto. Y esto lo estaba comentando porque uno de los ejemplos muy importantes es cómo poder ayudarlos, por ejemplo, en una tienda por departamento. En una tienda por departamento, nosotros tendríamos, por decirlo así, prendas puestas de diferentes tipos. Y el ejercicio RFID, normalmente algunas charlas pueden indicarle que ustedes agarran el lector y leen todas las prendas que están en un piso de venta. Magnífico. Acabo de leer en un segundo 400 prendas de manera muy importante. Sin embargo, el uso correcto de los estándares me va a permitir yo filtrar previa lectura cualquier información. Es decir, no quiero leer las 400 prendas que estaban ahí. Quiero leer solamente los zapatos de cierta marca y cierta talla, y porque yo codifiqué bajo los estándares, puedo poner esos filtros en la previa lectura y cuando yo haga la lectura voy a obtener solamente el universo de esos productos con ese filtro de todo lo que estaba en ese piso de venta. Entonces, fíjense, la aplicación correcta y manejo correcto de las ideas que nosotros proponemos en RFID nos va a traer agilidad en el proceso. Es decir, mi software ya no tiene que filtrar quiénes eran los jeans, quiénes eran las camisas, sino que de una vez yo de entrada puedo tener la información referente a los zapatos, la marca y la talla que necesitaba. Entonces, es un buen ejemplo de el valor agregado que nosotros podemos poner en una capa adicional hablando sobre el tema de RFID. Bueno, siempre van a ver el diseño aerodinámico que tenemos, robustez y una parte ligera y funciones muy potentes. Es un diseño siempre pensado en la toma de información de los proyectos que hemos tenido, también las mejoras de los diseños que tenemos
Y esto incluyendo las patentes de las piezas o mecanismos que nos han funcionado correctamente. Por ejemplo, el diseño de botones, el diseño del cabezal de impresión, el diseño del mecanismo que procesa el arrastre del papel, las pantallas, etcétera. La parte aerodinámica va a ayudar muchísimo a la manipulación del equipo y poder soportar arduas horas de trabajo sin la necesidad de que el dispositivo sea un tema que canse al operario. Tenemos una pantalla a color, la barra de rasgado del papel o de la etiqueta está posicionado en una forma muy cómoda, cosa de que el operador no tenga que hacer un esfuerzo extra en retirar las etiquetas y esto se proceda de manera sencilla en lo que sería el tema de impresión o codificación de una etiqueta para que el operador esté concentrado realmente en su operación o su trabajo, que es la visualización del inventario o de los productos. Una pantalla color, que como yo siempre he comentado, la pantalla color no solamente nos va a ayudar a que se vea bonita la impresora y mostrar iconos en una definición, sino que también puedo interactuar y enviar mensajes muy claros y consistentes al operario. Por ejemplo, el atasco de papel, el cambio de insumo, la solicitud de información puede presentarse de manera mucho más clara y cómoda al tener una pantalla a color. Son impresoras resistentes, un IP54, caídas de 1.8 metros y también de 2.5 metros si es que usamos el estuche, certificaciones militares, resistencias a la vibración, soporta hasta 500 tumbos, estos son vueltas o básicamente digamos que golpes que puede recibir en una caída donde este rebote sobre sus lados puede resistir esa cantidad de tumbos y su apariencia ergonómica y la carcasa moldeada antideslizante que es con bordes de goma hace precisamente de que el equipo sea manipulable en diferentes tipos de ambientes, ambientes con un tema de humedad, ambientes con un tema de alta temperatura, ambientes con un tema de ligera lluvia, ambientes con un tema de ligero polvo. Entonces yo puedo empezar a introducir esta impresora y el proceso de codificación RFID en la mayoría de los mercados verticales que tenemos, como ya habíamos hablado, tiendas, la cadena de suministro, almacenes, bancos, sector salud, etcétera. Una gran capacidad multifunción es una solución inalámbrica perfecta, ya que permite múltiples conexiones y esto de poder tener una impresora que tenga Wi-Fi y Bluetooth al mismo tiempo hace posible poder cambiar de escenarios muy rápidos, es decir, de repente mandar por una dirección IP la impresión o también por vía Bluetooth al mismo tiempo. Y finalmente, dentro de esta múltiple conectividad que tenemos, es parte del universo de los software que administran dispositivos y dispositivos IoT, como es Zoticonet. Zoticonet es un software que no fabrica TSC, es de terceros, pero es uno de los software más populares de administración de equipos. Cabe destacar que Zoticonet requiere de una licencia para poder integrar esta administración de equipos, pero la información más importante es que Zoticonet ya está integrado en el firmware de nosotros, listo para poder conectarse a ese tipo de servicios. El diseño de la impresora, bueno, fíjense que tenemos múltiples cosas importantes, eh, cosas que podemos sacar ventaja en la integración y hacerle la vida más fácil a los operarios. Una radio NFC con el propósito de poder hacer una vinculación con el dispositivo mucho más rápido, es decir, yo puedo agarrar mi teléfono portátil, tocar el área del NFC, acercarme y se va a vincular la impresora de manera rápida. Esto ayuda muchísimo a la hora que yo tenga que cambiar el uso de una impresora por otra o vincularlo y no tener que andar ingresando en el teléfono o en el handheld para poder hacer configuraciones. Una ranura micro SD. Atención al área de ventas, atención a la área técnica. En la ranura micro SD yo puedo poner, expandir lo que sería el equivalente a la memoria flash. Si yo expando la memoria flash, tengo mayor capacidad para depositar
fuentes, archivos, logotipos, formularios, etcétera. Y esto es muy importante y es un argumento que la gente de ventas debe usar o considerar, ya que nosotros tenemos cierta cantidad de memoria RAM y cierta cantidad de memoria flash para estos dispositivos, pero podemos expandir su memoria flash con una memoria micro SD hasta 128 gigas adicionales. Esto tiene una gran capacidad y es importante para considerar esta opción en las licitaciones, donde este tipo de información cuenta muchísimo. Tenemos unas radios de comunicación, que es una radio combinada Wi-Fi más Bluetooth 4.2. Este Wi-Fi es ABGNAC y estas radios pueden trabajar al mismo tiempo, una o la otra, dependiendo de lo que ustedes decidan. Y también tenemos una versión con la radio Bluetooth 5.0 con una certificación MFI ideal para conectarse con los dispositivos iOS, ya sean las iPad o los iPhone. Un botón de apertura, un eh, puerto USB tipo C para comunicación de datos. Ojo, el puerto tipo C no realiza carga del equipo. A su lado está el conector para conectar la fuente de poder y energizar y cargar el equipo. Ahí pueden ver también la posición de la antena UHF. Tenemos un sensor que es de gap y de marca negra, así que podemos habilitar una gran cantidad de insumos para trabajar sin problema. Y la guía de papel que es retráctil. Entonces fíjense que ustedes pueden utilizar diferentes anchos de papel, como puede ser desde 1.5 pulgadas de ancho hasta 4 pulgadas de ancho, y pueden venir en conos, ya sean el cono del insumo puede ser de 0.75 pulgadas, de 1 pulgada o de 1.5, dependiendo de lo que decidan. Esto les va a brindar a ustedes una gran flexibilidad para poder manipular diferentes tipos de insumos, no importa de dónde provengan, los pueden usar. El tema de las guías retráctiles es muy sencillo para el ajuste de los diferentes anchos de papel, para que no tenga que hacerse de manera complicada. El operador va a poder depositar el rollo de papel muy rápido sin ningún tipo de problema. Conector para una cuna de carga, es decir, yo no solamente puedo tener la operación para reactivar la energía del equipo es por cambiando la batería o cargando la batería por separado, sino que puedo poner toda la unidad en una cuna, que es un accesorio donde va a ir la unidad listo a reposar mientras va obteniendo carga el equipo al mismo tiempo. Una ranura protegida, que es una goma que viene allí, un plástico donde si yo lo retiro voy a tener una ranura para poder ingresar papel externo. Ustedes dirían, bueno, ¿y en qué caso puede suceder? Bueno, muchas de las facturas, recibos o tipos de documentos se realizan dentro de un vehículo mientras se está haciendo la ruta de repartir productos o facturar, y el insumo puede estar depositado en una caja, en un rollo de alimentación externo para poder imprimir este tipo de insumo. También tiene unas ranuras, unos orificios para la montura del vehículo o de los montacargas, donde yo voy a poder tener la unidad en ese sitio para poder realizar las operaciones sin ningún tipo de problema. Es decir, puedo incluirla o fijarla a un accesorio que lo ponga en su vehículo o en el montacarga. Una batería inteligente de 6.200 miliamperes. ¿Ok? Esto es muy importante. Es la misma batería que tiene el modelo regular Alpha 40L, no RFID. Y lo más importante es que la administración de la energía de este hardware me permite que no se disminuya el periodo de duración de la batería, que supera más de las 10 horas, pues, por el concepto de manejar RFID. La batería inteligente contiene un chip interno, el cual nos va a proveer información sobre temperatura, serial de la batería, ciclos de carga, nivel de carga, con lo cual, si ustedes han visto en las capacitaciones anteriores, nosotros tenemos una herramienta que se llama TSC Console, donde el cual yo puedo recolectar toda esta información. Es decir, puedo monitorear de manera precisa el nivel de carga, energía de las baterías o de las impresoras a distancia,
sin tener que moverme al sitio desde la pantalla de la utilidad TSC Console. Finalmente tiene unos ganchos para poder colocar la impresora, ya sea en el cinturón o la tira que va en el hombro para hacer su portabilidad mucho más cómoda. Ventajas que tenemos o características resaltantes en el UHF RFID de estas impresoras. Entonces, codificación en alta velocidad, 5 pulgadas por segundo. Podemos procesar diferentes tipos de tags RFID, ya sean de diferentes tamaños, diferentes fabricantes de chip, diferentes tipos de antenas e inlays que tiene. También tenemos la capacidad de codificar versiones de etiquetas RFID con capacidad de alta memoria. Esto les hace referencia a lo que inicialmente comentaba sobre de repente algunas soluciones que no solamente es leer lo que se codificó, sino que es una lectura y escritura, y ahí yo puedo depositar información como es el plan de mantenimiento de servicio de una aeronave. Esto requiere una alta memoria o una alta capacidad de memoria del chip para yo depositar esa información. Bueno, nosotros podemos procesar ese tipo de insumo. La capacidad de una calibración automática RFID es súper importante porque eso le da agilidad a la hora de colocar el insumo RFID dentro de la impresora y ponernos a trabajar. Y todo esto también está respaldado gracias a que nosotros tenemos tanto en California como en Taiwán laboratorios de validación de los insumos RFID. Así que hay una serie de ingenieros trabajando en agregar constantemente más insumos del área RFID para que puedan ser manejados con nuestras impresoras. Y si ustedes tienen un proyecto en el cual se está manipulando algún tipo de insumo, etiqueta, tag RFID, que no estemos o no podamos trabajar en este momento, precisamente el laboratorio de nosotros se encarga de validarlo, probarlo y incluirlo dentro de nuestra tabla en el firmware del equipo para poder ser procesado. ¿Qué tenemos allí? Entonces, fíjense, tenemos un compendio de cosas que están haciendo los equipos en este momento, precisamente la Alpha 40L RFID, como es batería inteligente. Gracias a que tenemos TSC Console y su firmware, podemos hacer un análisis a distancia del cabezal, es decir, podemos ver el cabezal a través de una utilidad y ver si hay algún filamento malo. Ya no tenemos que hacer una impresión de prueba para analizarlo o analizarlo físicamente. Podemos tener múltiples insumos, podemos tener múltiple comunicación como es Wi-Fi y Bluetooth, también soportamos dispositivos iOS, podemos conectarnos rápidamente por la tarjeta NFC y vincular con un smartphone en la impresora. Es portable y es liviana con un diseño ergonómico. No solamente la puedo cargar los operadores con un clip de cinturón o la correa del hombro, sino que también puedo incluirlo en los vehículos como los montacargas. Puedo analizar los ciclos de carga y dar servicio más exacto en el tema de mantenimiento preventivo y correctivo. Está construido con una cubierta antideslizante para hacerla durable. Y ojo con esta parte que es la adicional. Esta impresora ya está manejando comandos de nuestro lenguaje original que es TCPL para el área RFID y también maneja para el área RFID comandos ZPL. El poder manejar el lenguaje de aplicación RFID en el lenguaje TCPL nos abre las puertas a crear múltiples aplicaciones inteligentes, como los van a ver más adelante. Entonces, tenemos todo el mundo de poder codificar etiquetas RFID y también de desarrollar programas en nuestro lenguaje TCPL que van mucho más allá que el del servicio de impresión. Entonces, podemos crear mayor tipo de aplicaciones. Y uno de los ejemplos importantes es que podríamos combinar lo que es el poder del desarrollo de nuestro lenguaje TCPL con la codificación RFID, ya que manejamos comandos RFID en el lenguaje TCPL también. Entonces, esta combinación hace que abramos las puertas a múltiples soluciones de aplicaciones independientes en el caso específico de la Alpha 40L. Esto lo debo recalcar. Caso específico de la impresora Alpha 40L RFID, ya podemos dar acceso a este tipo de soluciones
donde quizás las exigencias de codificación y manejo de estándares no son tan altas, pero sí requerimos la integración o el desarrollo de una aplicación independiente como la que están viendo en el video. Una línea completa de accesorios que definitivamente va a complementar lo que requieren los operarios para poder hacerse del día a día mucho más sencillo con el uso de este dispositivo. Clips para el cinturón, forros y fundas protectoras para tratarlas mejor, cargadores diversos, ya sean para la corriente de las instalaciones, para los vehículos, para los montacargas, las cunas de carga, cargadores de baterías, monturas para los vehículos y el montacarga, una serie de accesorios que definitivamente va a completar la línea que está allí. De hecho, hay algo muy importante. Si ustedes tienen operaciones mixtas, donde hay sitios donde no están utilizando impresoras con la capacidad RFID, pero es de la línea Alpha 40L, van a poder usar los mismos accesorios, evitando la compra de más piezas y partes en su solución. Bueno, ¿qué tiene entonces la impresora como un resumen básico? Una resolución de 203 dpi, térmico directo. Recalqué de que el que sea térmico directo no quiere decir de que no pueda usar insumos que sean durables. Una velocidad de 5 pulgadas por segundo. Eh, un ancho de 4 pulgadas. Fíjense que la capacidad del rollo, el diámetro es de 66 milímetros. Los estándares de RFID que van a manejar para la codificación están bajo el estándar RAIN, que sería el GC1, EPC Gen 2 o el estándar ISO 18063. Múltiple conectividad vía Wi-Fi y Bluetooth. También tenemos acceso a los equipos iOS. Tenemos la radio NFC para hacer vinculaciones rápidas. Aquí teníamos el tema de 128 megas de RAM y 128 megas de flash, pero recuérdense que con la ranura de memoria micro SD podemos expandir la memoria flash a unos cuantos gigabytes sin ningún tipo de problema. Una certificación que califica su resistencia en IP54, certificaciones de uso tanto en Estados Unidos como la Unión Europea, y sin dejar por fuera que su peso es 1025 gramos, una de las impresoras de su tipo y para su ancho de impresión más livianas del mercado. Conectividad, ya hablamos del tema de todo lo que tenemos detrás de la impresora, movilidad de la batería inteligente, podemos conectarnos a software MDM como SOTI, tenemos un software gratis que manipula y administra las impresoras a distancia que es TSC Console, un diseño resistente, diferentes tipos de accesorios, la capacidad de poder analizar el cabezal, poder manejar múltiples insumos, todo lo que es drivers para Windows, para Android, para Linux, para Macintosh están disponibles. Herramientas en lo que sería el Google Play y el Apple Store para poder manipular sus impresoras desde las herramientas inteligentes. Todo esto está disponible, entonces son herramientas que vienen acompañadas y se proveen de manera gratuita con la funcionalidad de la impresora. Y aquí un poco de más o menos dónde se están utilizando el tema de RFID. Bueno, fíjense, aquí hay un tema del etiquetado de las cajas para el caso de lo que sería las paltas o los aguacates. Esta es una operación que es en sitio, en la cosecha, donde se recogen. No hay espacio para poner una impresora de escritorio o industrial. Tiene que ser una operación móvil porque están transitando entre la plantación, recogiendo el producto, llenando las cajas, identificándolo. Y esta trazabilidad, para ser mucho más ágil, la han dotado con RFID. Entonces, fíjense que la movilidad viene a ser parte importante en las operaciones donde primero necesito tener agilidad en la manera como identifico los productos, pero también necesito agilidad en la manera como recolecto la información de todas estas cajas con un solo barrido de RFID. Aquí es donde se puede usar bastante. Pero fíjense el próximo ejemplo. Aplicaciones inteligentes en las tiendas por departamento.
Aquí hay un efecto de transición y gracias a que nosotros tenemos la capacidad de usar en este modelo de impresoras TCPL con los comandos RFID, estas tiendas están transitando entre lo que era la tecnología convencional de RFID, de códigos de barra, a RFID. Es decir, la persona está leyendo la prenda, el código de barra, y esto genera la codificación RFID para aplicarla en la prenda. El resultado final es que ese stock o de prendas o ese almacén ya tendría todos sus productos identificados RFID y listos para operar en esta tecnología, ya que la identificación se hizo de manera dinámica. Estas prendas no se pueden ir al origen para ser reetiquetadas. Hay un tema de inspección, hay un tema de revisión de ítem por ítem. Entonces, una solución independiente donde yo con un escáner pueda leer y generar la etiqueta RFID para aplicarlo, es una solución ideal porque estoy haciendo la transición de manera dinámica, a bajo costo, muy simple y sencillo. Entonces, es algo muy importante. Ojo, este tipo de soluciones no las van a conseguir en la competencia. Es un tema de cualidades eh, muy pertenecientes a TCC, pero lo pueden lograr de manera muy sencilla. Bueno, se complementa el portafolio de impresoras. Fíjense que el portafolio de movilidad se complementa ahora porque no solamente tenemos impresoras de 2 pulgadas, de 3 pulgadas, de 4 pulgadas, para bajo volumen, resistentes, para recibos, sino que también tenemos ahora en el line-up de impresoras de movilidad una impresora de 4 pulgadas de ancho RFID. Antes que hagan la pregunta, el mercado indica que las soluciones RFID móviles son para 4 pulgadas de ancho, son para ese tipo de etiquetas, son para ese tipo de insumo, para ese ambiente robusto. Entonces, no tenemos, antes que venga la pregunta de que si hay impresoras RFID de 3 pulgadas o de 2 pulgadas, no las hay. El mercado está indicando que lo que pueden usar es las impresoras Alpha 40L RFID, que allí también pudieran procesar insumos de ancho de 3 pulgadas y de 2 pulgadas. Así que tengan en cuenta ahí. Pero no solamente complementa el portafolio de movilidad, sino que también complementa el portafolio que ya tenemos de impresoras RFID. Este portafolio RFID contiene impresoras industriales, impresoras de escritorio, impresoras de alta demanda y ahora contiene el modelo Alpha 40L RFID sin ningún tipo de problema. Esto sería más o menos lo que sería el portafolio RFID completo, empezando por una solución portátil con la Alpha 40L, que es la impresora que estamos presentando hoy, una solución, la T800, una impresora de escritorio RFID, sin ningún tipo de representación en el mercado, muy útil para que puedan usarlo en donde el volumen es bajo a mediano y necesitan ahorrar espacio. Una impresora de escritorio RFID como la T800 es necesaria. Para aplicaciones industriales, entonces tenemos la T4000 cuando necesitamos de carcasa de metal, una impresora un poco más resistente, con un volumen mediano a alto, la T4000 va a trabajar perfectamente. La T6000E de 4 pulgadas ya es una impresora muy sofisticada, de hecho puede procesar etiquetas on metal, puede trabajar también con la opción del validador y el RFID. Y finalmente tenemos la T6000E de 6 pulgadas de ancho RFID. Y esto es muy importante porque la industria de lo que es la industria de lo que es la parte de las plantas, la identificación de las plantas, requieren un formato de etiqueta el cual tiene un ancho de 6 pulgadas. Así que hoy en día se está requiriendo mucho el tema de RFID en ese formato amplio. Entonces tenemos ya un portafolio RFID muy sofisticado que tiene todo tipo de funciones muy versátiles para el mercado, alta velocidad, alto desempeño, fácil de integrar, múltiple conectividad. Bueno, ventajas de usar nuestras impresoras RFID. Bueno, siempre van a tener la misma arquitectura, el panel frontal y los menús siempre son los mismos.
el lenguaje y los comandos siempre se están siendo sofisticados y ingresando mejoras basado en los estándares y revisando esta información. Y tenemos la premisa de que si pueden trabajar una configuración en una impresora Printronix, la puedes aplicar en el resto. Así que eso es muy importante, ya que no necesito hacer un estudio de modelo por modelo, sino que es toda una misma plataforma. Como tenemos el proceso de autocalibración y según lo calificado es la mejor de la industria porque es muy sencilla y muy rápida, recuérdense que ahí hay temas muy importantes como aplicar la energía para la calibración en el chip, aplicar la energía adecuada para entonces no afectar la etiqueta o el chip que viene o el chip anterior. Eso es parte de la autocalibración o la inteligencia que se toma. Y también podemos codificar durante la impresión. Normalmente los fabricantes de impresoras RFID pueden o codificar e imprimir o imprimir y codificar. Pero nosotros también podemos hacer una tercera opción mucho más rentable, que es codificar durante la impresión. Eso entonces nos aumenta la velocidad de producción de las etiquetas y al tener esa facilidad de calibración y no tener limitaciones donde esté el chip, entonces no tenemos que ir a comprar etiquetas específicas en un fabricante. Podemos utilizar una amplia gama de insumos RFID. También quiere decir de que como no tenemos que ir a un diseño de etiquetas específicas RFID, hay múltiples opciones, el abanico es mucho más grande, los costos de estos insumos van a ser más bajos y los inlays o el rendimiento, los diferentes tipos de insumos no afectan el rendimiento de la impresora. Esto es muy importante porque más adelante vamos a ver que la distancia entre las etiquetas, que es el pitch, hay ciertos fabricantes que tienen una limitación. Bueno, nosotros tenemos uno de los más cortos del mercado, es decir, la distancia entre una etiqueta y otra es una de las más cortas del mercado, gracias a que precisamente podemos hacer una autocalibración con la mejor energía disipada sobre el chip y no afectar una y otra etiqueta, o sea, la anterior y la posterior. ¿Qué nos va a traer esto como beneficio de lo que estoy explicando? Que podemos tener en un rollo de etiquetas RFID muchas más etiquetas por rollo, porque pueden estar más juntas. Tenemos modelos robustos como es la T6000, la T4000, que fueron diseñados desde cero, pero vienen desde su caja listo para trabajar. Es decir, no necesito agregarle un software, no necesito agregarle un firmware, no necesito agregarle ninguna pieza de hardware. Está lista para poder trabajar apenas lo saquen de su caja. Como les comenté, el pitch, que es la distancia entre etiqueta y etiqueta, es de 16 milímetros, lo que hace que nosotros podamos tener más etiquetas por rollo y poder efectuar un mejor desempeño del insumo. ¿Ok? Eh, estamos siempre actualizando los comandos de programación RFID porque los estándares RFID siguen avanzando. Entonces nuestras actualizaciones de firmware van a seguir agregándose más características y como les digo, si hay algún insumo que no trabaje correctamente o que sea extraño a los que soportamos, nosotros en nuestro laboratorio podemos calificarlos, evaluarlos e integrarlos. Estos insumos que nosotros soportamos están especificados en nuestro portal web y ustedes pueden descargar la lista de insumos o tipos de inlay que nosotros soportamos en nuestras impresoras, la cual es una lista muy larga y ustedes navegando en nuestra página web lo pueden conseguir sin ningún tipo de problema. Y finalmente, y algo que no se debe dejar por fuera, es el precio. Nuestros precios de nuestros equipos son altamente competitivos porque la intención es dejar una buena rentabilidad de la implementación de un proyecto RFID. No solamente la novedad de poder manejar una tecnología eficiente, sino también que haya rentabilidad aún en una muy buena integración, gracias a que nosotros somos fabricantes de esta tecnología sin problema. Sigo insistiendo en el tema de que si hay algún tipo de insumo adicional que no esté soportado o que tengan un proyecto donde hay un insumo en específico que sea irregular o no sea común, tenemos un laboratorio con el cual ustedes nos pueden mandar el insumo y nosotros podemos hacer las pruebas y validaciones para poder integrarlos dentro del equipo sin ningún tipo de problema.
Esta es la información que le tenía para el día de hoy. Hay un tema muy interesante. El tema de RFID no solamente es a cargo de nosotros como fábrica, nosotros pertenecemos a todo el ecosistema RFID, es decir, nosotros proveemos solamente la parte de las impresoras RFID y algunos insumos. Está por la gente experta o los que se quieran volver expertos o los que estén trabajando ya en proyectos en camino su labor de estudiar el tema de lectores, sensores, etcétera. Y hay una documentación muy interesante en nuestro portal web de cómo ustedes pueden hacer la codificación RFID, cómo pueden manejar los estándares, etcétera, etcétera. Como les digo, el tema es bastante extenso. En una sola capacitación no se puede esbozar todos lo que son los aspectos técnicos profundos de grabar y hacer el ejemplo. Eso pueden tenerlo ustedes como información complementaria leyendo los manuales de las máquinas que están disponibles en el portal web. Así que lo que voy a hacer es abrir una sección de preguntas para poder aclarar algún tema que haya quedado pendiente. A ver, vamos a ver algunas cosas que tengamos allí. Dice, ajá, tengo etiquetas de RFID juntas cara con cara. Ahora las ahora las detecta como dos en una. No, realmente no sé. A ver, si tienes dos etiquetas juntas, mm, tienen que tener un gap, ¿no? Un espacio para que puedan ser detectados. Ok. ¿Cuál es el máximo de almacenamiento adicional que soporta mediante la micro SD? 120 gigas, dependiendo de la tecnología de la tarjeta micro SD. Realmente no creo que vayas a usar. Muy interesante esta pregunta para aclararla, ¿no? Es una capacidad máxima, pero no veo para qué vayas a poder algo tan extremo. Puedes usar alguna memoria estándar como 32 gigas, algo así. Ahí sería suficiente gasto en una micro SD para poner información como logos, fuentes, exacto. Viene una pregunta algo extraña, dice, ¿la Alpha 3R seguirá vigente? Bueno, el webinar de hoy era sobre la Alpha 40L. Sin embargo, como vieron en el slide que veo muestro del portafolio de movilidad, la Alpha 3R sigue vigente y no tenemos ninguna información formal de que vaya a ser descontinuada. Sin embargo, el comentario aquí es que al tener impresoras de nuevo lanzamiento con tecnología mucho más avanzada, la invitación a que usen estos equipos está más que puesta allí para que utilicen. Precios de las impresoras móviles, muy interesante esto. Cada quien contáctese con su vendedor de su región, país de TCC, el cual les va a entregar no solamente precios, sino disponibilidad y también los números de parte. ¿Qué requisitos se necesita para hacer una venta de estos equipos? Bueno, tener una oportunidad RFID, pueden hablar con su vendedor, su representante de TCC directo para que también lo incluyan en la oportunidad de poder comprar una unidad demo con el cual puedan hacer pruebas. ¿Qué otros tenemos aquí? Dice, tenemos, con respecto a los sensores gap de este modelo de impresoras, ¿qué tan robusto es? Bueno, el sensor de gap está contenido dentro del chasis de la impresora, por lo cual es bastante robusto. Viene del mismo diseño de la Alpha 40L y también del mismo diseño de su predecesora, que es la Alpha 4L. Así que es altamente robusto y está integrado dentro del chasis del equipo. Así que es muy difícil que sea vulnerable este sensor. ¿Cuántas horas de trabajo continuo puede tener? Qué buena pregunta. Y ya lo había explicado en capacitaciones pasadas, pero para los que no conozcan esto, y es importante porque esto es un parámetro muy importante que les da, los puede poner a ustedes en evidencia del conocimiento de equipos ante los clientes, es, como es impresoras portátiles, las horas de trabajo según la batería van a depender. ¿De qué? Bueno,
Van a depender de las radios que tenga prendidas, va a depender del largo de la etiqueta que yo vaya a imprimir y el contenido de la etiqueta. El contenido de la etiqueta, mientras más tupido o más información tenga la etiqueta, más energía voy a consumir de la batería. Mientras más larga sea la etiqueta que voy a imprimir, más recorrido, más esfuerzo del motor, más energía. Y si tengo las radios, por ejemplo, Bluetooth y Wi-Fi encendidas al mismo tiempo y también estoy codificando RFID, más energía voy a consumir. Así que ahí tienen la respuesta para que puedan trabajar. De todas maneras, 6200 mAh están garantizando una operación mayor de 10 horas de trabajo en un uso estándar normal del equipo. Es decir, imprimiendo cierta cantidad de etiquetas de cierto tamaño, por ejemplo 4x4, en un tiempo determinado, unas 2 impresiones por minuto, para que lo tengan en cuenta. ¿Las impresoras portátiles utilizan solo etiquetas adhesivas o también pueden utilizar papel contómetro? Bueno, pueden usar diferentes tipos de insumos, por ejemplo, etiquetas adhesivas, papel de recibo, pueden usar algún tipo de etiquetas con respaldo especial, formas marca negra, etiquetas que sean alimentadas por la ranura que tiene. Dice, cuando se apilan cajas en bodegas y las etiquetas RFID son tapadas físicamente por algún material, ¿hay la posibilidad que esto influya en la señal de lectura? ¿Y qué materiales podrían interferir en la señal que captura? Esto realmente es una pregunta de estudio RFID y no de las impresoras RFID. Evidentemente sí, tiene ciertos materiales, el agua hace un efecto, el metal hace otro efecto, el papel hace otro efecto, parte de la teoría RFID que puedes leer en cualquier documentación sin ningún tipo de problema. Ahora, nosotros podemos generar etiquetas para cualquier tipo de este tipo de superficie. Ahora, la interferencia o tapar la señal de lectura, primero va a tener que ver con la agilidad del lector que uses, la posición, el tipo de chip o inlay que uses también, el diagrama de la antena que tenga ese chip, parte de la teoría RFID que debes estar estudiando y aprendiendo en este momento. Seguimos a ver y tenemos finalmente equipos de lectura RFID poseen ustedes. Muy buena pregunta. Como comenté, nosotros somos parte del ecosistema RFID. Somos la sección de impresoras solamente. La parte de lectores RFID, puedes buscar cualquiera de estos fabricantes que indican que son fabricantes de lectores RFID UHF. Lo más importante es que sigan los estándares como los seguimos nosotros. ¿Se necesita capacitaciones o certificaciones para vender estos equipos? Necesita solamente la capacitación y certificación de nosotros para que puedas aplicar o usar los equipos de manera correcta. Siempre nosotros estamos dando entrenamientos personales a las empresas, solamente que lo coordines con tu vendedor de TCC. Bueno, creo que estas son todas las preguntas que tenemos. No olviden llenar la encuesta al final. Eso les garantiza poder recibir los próximos seminarios que voy a dictar, también la grabación de este seminario, las presentaciones, documentación y también tenerlos al tanto, no solamente de las últimas noticias de RFID que nosotros estemos generando, sino también actualizaciones sobre el portafolio y próximos eventos. Ha sido un placer para mí poder transmitirle esta información tan compleja, pero muy útil el día de hoy. Espero que tengan unas muy buenas tardes y nos vemos en una siguiente entrenamiento. Saludos, buenas tardes.